Hola a todos. Voy a quitar este playback. Bueno, ahora sí, hola a todos. Mi nombre es William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín. Y hoy venimos a mirar la parte 4 de las fundaciones o las cimentaciones profundas, las cuales ya habíamos empezado, llevamos 3 capítulos. Entonces vamos a hacer la presentación y vamos a colocar aquí, voy a apagar la cámara y vamos a colocar acá la presentación. Para esta parte 4, nosotros pues vamos a tratar de estimar la capacidad de carga de los pilotes, que ya lo habíamos visto en la parte 3, pero aquí vamos a tratar de tener en cuenta también los grupos de pilotes. Hay unos diseños que se pueden hacer por métodos empíricos y semi-empíricos, como los de Whittaker en 1957 y de Cor Anfilo en el 78. Los simplificados, donde el grupo de pilotes es sustituido por otra fundación más simple como Terzaghi Peck en el 48, Sauber and Sauber en el 70, Paulos y Davis en el 80 y Tomlinson en el 86 y Dolwin en el 94. Y los analíticos, que son los de carga estática. Vamos a mirar acá una teoría general, donde en el método analítico nosotros tenemos que aquí hay un grupo de pilotes, pues aquí hay 2 piloticos. Este es el pilote I y el pilote J. Los créditos para esta presentación, el curso de especialización de estructuras de la Universidad Nacional, el profesor Cristian Mendoza, quien es la persona que elaboró estas diapositivas. En esta zona vemos la carga I, la carga J, la sobrecarga P sub S. Obviamente aquí tenemos unas fricciones, aquí tenemos una distancia donde nosotros vamos a tener, como veíamos en las clases pasadas, pues vamos a tener que mirar las longitudes de empotramiento, de ser necesario. Entonces dice que para un grupo de pilotes o para este tipo de fundaciones, P sub UT, P sub ULT es la resistencia última, P sub SU es la resistencia del buste, P sub BU es la resistencia en punta y se le descuenta el peso del pilote. Ahí no tenemos nada raro, nada del otro mundo, es una ecuación estática donde se hace una sumatoria de fuerzas verticales y se resta el peso. Tomando obviamente pues como positivas estas que van hacia abajo perdón, las resistencias las vamos a tomar como positivas y el peso lo vamos a tomar como negativos, que esa es la teoría. Ahora, si miramos acá, nosotros aquí tenemos que la resistencia a la fricción en esta figura se puede obtener de la integración de la resistencia al cortante. Recuerden que nosotros cuando veíamos en los pregrados el círculo de Moore, teníamos que el cortante era C más sigma N, o sea, más el esfuerzo vertical por la tangente del ángulo. Y este C, acuérdese que es la cohesión, o lo que aquí llamamos pues adherencia, pero realmente es la cohesión. Entonces, si se hace la integración de la ecuación del P sub U respecto a C, que es el perímetro, y LE, que es la longitud del pilote, pues obviamente entre 0 y LE, la integración de C por esto, que no es otra cosa que la resistencia no es otra cosa que la resistencia al cortante en el área.
es decir, en el área aplicada acá donde usted está metiendo el pilote, ¿cierto? Entonces, volvemos a la cohesión más el esfuerzo vertical, que no es otra cosa que K/S por sigma B por tangente del ángulo del ángulo de fricción del suelo pilote. Eso nos da esta fórmula, A sub B, una constante, es igual a CNC, que son los factores, nuevamente aparecen los factores de carga, de forma y de profundidad, más el sigma, o sea, el esfuerzo vertical efectivo, por NQ más 0.5 gamma por D, que es el diámetro del pilote, por N gamma. O sea, ahí está la misma fórmula que venimos trabajando con respecto a las ecuaciones de las capacidades portantes de Terzaghi. Y obviamente, pues también se puede calcular por Meyerhof y por todos estos. El planteamiento de la fórmula o de la ecuación, más que fórmula, porque esto no es un recetario, es una ecuación. El planteamiento de la ecuación se hace con base a los parámetros de falla general de Terzaghi. O sea, utiliza los NC, los NQ y los N gamma por falla general para los suelos que no sean arenas. Si usted va a utilizar arenas, tiene que utilizar en los cuadros 3.2, el cuadro 3.2 que ya les voy a mostrar de falla local. Entonces voy a mirar acá, si tengo esos cuadritos a la mano, mírenlos acá. Entonces se los voy a poner. Vamos a mirar, este me deja un poquito más grande. Esta capacidad de Terzaghi que estamos viendo acá está en la tabla 3.1 en la bibliografía de Ingeniería de Cimentaciones de Braja y Medas. Entonces vamos a buscar aquí 3.1 y le vamos a decir que siga hacia adelante porque yo lo tenía por acá. Vámonos para adelante. En este libro. Y vamos a mirar qué página es. Esto está por acá. En la página 136, 130. Bueno, esta es la 130, pero de acá. 131, no, ya llegamos. Ténganme un poquito de paciencia que esto se los quiero mostrar acá para que ustedes sepan que es del libro de Ingeniería de Cimentaciones, ¿vale? Acá. Entonces, esta es la capacidad de carga de Terzaghi normal, pero cuando usted va a trabajar arenas, debe utilizar esta otra tabla que está en este capítulo 3 en la página 140. Pero si usted dice, no, es que a mí Terzaghi me cae gordo. Ah, listo, hermano. Entonces váyase y busque la de Meyerhof. ¿Qué es? Es esta tabla. Entonces esa tabla es esta. Los factores de capacidad de carga por la teoría de Meyerhof, que la vimos en la clase 3, en la parte 3, vimos la capacidad y aquí está el N gamma, el NQ. Pero también les recuerdo que que este NQ, pues lo puede tomar de la tabla, claro. Pero también acuérdese que cuando vimos en la parte 3, vamos a ver si aquí la tengo a la mano, nosotros vimos que de acuerdo también a la fricción, habíamos visto acá que podíamos obtener con el ángulo de fricción el NQ. Entonces, como le queda más fácil. Y obviamente, pues, acuérdense que NC es igual a 1 menos, bueno, ahorita les muestro esa formulita. También se puede hallar NC en función de NQ. Pero realmente lo que nos compete ahora es tener claro que estas tablitas las podemos utilizar
o las utiliza Terzaghi para, no solamente para la capacidad portante del suelo, que lo habíamos explicado, para cimentaciones circulares, o para cuadradas, o para continua, como son estos en los muros de contención, porque esto sería para las superficiales. También las adoptó para los pilotes. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, obviamente, pues esta fórmula, el peso último es igual a la integral de 0 a LE de esta fórmula. ¿Qué es esto? De la capacidad portante por fricción. Quiere que lo que planteamos acá, del peso U. ¿Pero qué fue el peso U? Vamos a mirar acá que el peso U fue lo que nos dio, ¿cierto? Más la capacidad por punta, más la capacidad por fricción, menos el peso. Entonces, este peso BU, que dijimos que era la resistencia última de punta, mírenlo acá, la resistencia última de punta, vamos a ver si agrando un poquito más esto. Entonces, más el peso US menos el pilote, menos el peso del pilote. Ahí no estamos haciendo nada raro, estamos haciendo una integral de 0 hasta la longitud de empotramiento, pare de contar. Y eso está en función de las variables que estamos utilizando en NSNQ y en gamma, que son las variables del suelo. Ahora, si miramos esta otra diapositiva, nos dice, tengan cuidado aquí, no se vayan a dejar confundir, que para los suelos arcillosos normalmente consolidados, es decir, con una consolidación a través del tiempo, que no ha sido sometido a cargas externas, exteriores que no sean de la naturaleza, o sea, que no sean por causas antrópicas o humanas. Entonces, NSAI es no consolidado, no es el NC del factor de Terzaghi, no. Entonces, la ecuación general, según eso, como es normalmente consolidado, no hay sobreconsolidación, que es un término que de una vez les digo se llama OCR, sería igual a 1, porque está normalmente consolidado. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de este suelo? En suelos arcillosos, la ecuación general se reduce a esta. El suelo normalmente consolidado, ligeramente sobreconsolidado, pues es lo que les acabo de decir. El estado no drenado es la situación más crítica, o sea, no hay drenaje, no hay nivel freático. Las condiciones de drenaje pueden ocurrir al cerca del área de fricción del pilote según Borland. El suelo saturado por un ángulo de fricción no drenado, sigma U es igual a 0, y el ángulo de fricción del suelo pilote, sigma A, es igual a 0, obteniendo que los valores de NQ es igual a 1 y N gamma igual a 0, y con eso se trabaja. Entonces, por eso es que desaparecen los otros términos de la ecuación. Los pilotes de área base pequeña, los pilotes son de área base pequeña, y la CU, o sea, es una cohesión no drenada. Esas son las hipótesis para los suelos arcillosos normalmente consolidados. Ahora bien, en el suelo arcilloso normalmente consolidado, la adhesión no drenada, o sea, lo que llamamos nosotros la fricción, o sea, por fricción, entre el suelo y el pilote varían según muchos factores. Entonces, incluido el tipo del pilote, el tipo de suelo, si es hincado la instalación. Y entonces, para obtener el valor de CSUA, que es este primerito de la fórmula que les estoy mostrando acá, entonces vamos a mirar que hay unas variables en ese tipo de arcillas. Cuando el factor de adherencia CSUA sobre CSU, el valor está entre 25 y 0.7, si la arcilla es tipo de Londres con esta referencia. Para arcillas sensibles, 1. Para arcillas altamente expansivas, es 0.5. Entonces, mire que estos factores ya están dados en una tabla. Esa arcilla de Londres, yo diría que es como una arcilla de las que manejamos acá, porque nosotros no tenemos aquí, o todavía no conozco en Colombia que haya una arcilla altamente expansiva. De pronto,
en la Unión ese tipo de Caulín, en el municipio de la Unión Antioquia ese tipo de Caulín. Pero la verdad no lo tengo como referente en otro sitio. Entonces acá los factores de carga para NC, y mire que este NC ya es un NC del factor de capacidad de carga, no es de la arcilla normalmente consolidada, sino que estamos hablando del factor NC en los suelos arcillosos normalmente consolidados. Entonces dice que los valores de NC utilizados en la actualidad fueron propuestos por Skempton en el 51 para una base circular con valores de 6,14 para cimientos superficiales y un valor límite de 9 para profundidades mayores de 4 veces el diámetro. Aquí está la teoría, lo que dice Sowers, todo eso, y dicen que NC, para colocarlo en esta fórmula de acá, para poderlo reemplazar aquí, está dado por 1 más 4/3 que multiplican a 1 más logaritmo natural de el módulo de elasticidad sobre 3 veces las condiciones, la consolidación no drenada, el CRU. Entonces, ahí ya tendríamos cómo hallar el NC. Obviamente, pues, aquí vamos a tratar de poner esta diapositiva. Aquí hay otros autores que dicen que los valores varían entre 5 y 8, como Software y Sowers. Mohan y Jane en modelos físicos dicen que valía entre 5,7 y 8,2. Lo importante es que cuando usted tome un valor, diga cuál es el autor y continúe con ese autor y continúe con esa tesis. No se ponga a combinar autores o por lo menos diga de dónde salió el valor. Bueno, para suelos arcillosos sobreconsolidados, o para nosotros SCC, para los americanos es OCR, ya hay que hacer otro tipo de ensayos como las pruebas del dilatómetro para mirar la consolidación de la sobreconsolidación del suelo, y con base a esa sobreconsolidación pues se van a dar unos factores y se va a calcular el K sub 0, que es 1 menos signo de seno de phi por raíz del factor de sobreconsolidación tomado del dilatómetro. Aquí pues volvemos a la misma teoría, la silla rígida o sobreconsolidada, la capacidad de carga drenada puede ser el caso crítico, según Besic en 1977, y para encontrar la ecuación en este caso se supone que la adición entre el suelo y el pilote es igual a 0, o sea que se suba, o sea C, que es la cohesión, es igual a 0, obteniendo gamma y NC en la primera fila igual a 0. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, en Terzaghi, que para phi igual a 0, pues N gamma es 0, pero la condición aquí de la arcilla, la condición aquí de la arcilla dice que para este caso sobreconsolidado, N gamma y NC es igual a 0. Entonces la fórmula se reduce y obviamente queda solamente con el NQ y con el peso. Porque acuérdese que este C no es en la cohesión, este C es de la fórmula de la integración. Ahora, para arcilla rígida, Burland sugiere que K sub S igual a K sub 0, que acuérdense que K sub S es el empuje activo del suelo, el del suelo, y que K sub 0 lo habíamos dicho que era el que estaba en la punta. Entonces aquí dice el que K sub S es igual a K sub 0 y phi sub A puede ser considerado como el ángulo de fricción de una muestra remoldeada. Bueno, en el año 76 Mellero presentó datos que indican que K sub S para pilotes en arcillas rígidas tienen 1,5 veces más K sub 0, mientras que K sub S para pilotes en el sitio toman la mitad del valor. Estos son ya teorías, pero se aplica esta fórmula. Con respecto a estos métodos, aquí no se me extrañen porque dicen SR del 98. Lo que pasa es que los magos, qué pena con mi profesor Omar Darío Cardona, les dio por sacar
lo mejor que traía la norma sismo resistente del 98, que era la teoría de cimentaciones profundas, y lo hicieron y lo sacaron a un lado. Pero como las fórmulas y las ecuaciones matemáticas no son objetos de decir que no se aplican porque una ley lo dice, porque la matemática 1 más 1 será siempre igual a 2, independiente si usted por decreto dice que 1 más 1 igual a 0. Entonces, en ese orden de ideas, esta teoría de las cimentaciones profundas que traía las normas sismo resistente del 98, las estamos salvando acá, era muy clara. Primero dice la suma de las capacidades de carga de los pilotes o pilas individuales, o sea, esa capacidad de carga para el grupo de pilotes es la suma de todas las capacidades. No, ahí no estamos diciendo nada raro. Y lo dice cualquier teoría de cualquier libro. La capacidad de carga de un bloque de terreno cuya geometría sea igual a la envolvente del conjunto de pilotes o pilas, entonces eso se llama un grupo de pilotes concentrados, absorbidos por una zapatica, donde se le va a aplicar una eficiencia. Eso es lo que nos están hablando ahí, que ya lo vamos a ver. La suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes, lo que le estoy diciendo, se suman todos. Entonces me va a decir aquí que la capacidad final es igual a la capacidad por punta más QS, y que la capacidad por punta es el esfuerzo efectivo por el área en punta, más la fricción por el área aplicada en la fricción. Entonces vea que eso ya lo habíamos visto en la parte 3 de los videos. Entonces, aquí tenemos que mirar que es lo mismo que venimos aplicando. Ahora también dice la capacidad en la base. Entonces este Q sub 0, mire que es lo mismo que venimos diciendo. Es C, que es la cohesión por NC, más el esfuerzo vertical efectivo en el punto por NQ. Entonces, cuando usted hace esto, aplica esta fórmula estrato por estrato, al final lo suma y le da la capacidad en la base. Obviamente, aplicándolo aquí, por el área, y aquí, por el área de la pared. Entonces, por eso recuperamos esto. Se dice y se ha demostrado que a profundidad el esfuerzo existente alrededor del pilote está dado por sigma 0, que es igual al esfuerzo vertical efectivo dividido 3 por 1 más 2 veces K sub 0, que es el empuje. Entonces, en ese orden de ideas, pues esta diapositiva se la voy a comprimir acá, tómenle una fotico, sáquenla, guárdenla, guarden este terrorito. A ver si aquí me deja, yo la pongo un poquito más pequeña, que van a dejar completa. O el que tenga esta norma, pues hágale una extracción en el PDF para que la tenga a la mano, porque es una teoría muy interesante. Ahora bien, la norma traía también para el ángulo de fricción interna, usted podía meterse acá, leer el NQ y leer el NC, mire qué fácil. Y aquí le daba, y aquí usted le decía los factores de capacidad portante, entonces usted se metía 30, vea, aquí leo tal, está en esta zona, entonces yo verifico cuál es mi zona, ¿sí me entiende? Y acá tenía otros factores donde la capacidad portante y el ángulo de fricción interna también, este es el factor de la capacidad portante, NC y NQ, este era para N gamma, bueno, y aquí traía otra teoría, el I sub R, que es está dado acá, para otro método que también está dado en la norma anterior, enseguida lo miramos. Y entonces aquí usted podía decir, perdón, aquí volvamos a esta, que los factores de capacidad para cimentos profundos, y este es N sigma, este es N sigma, o N gamma, pues que llaman, este es NQ y NC. Y acá traía las fórmulas de cómo hallar los factores de N sigma, NC, para condición no drenada, mírenlo acá, ya les voy a mostrar,
para condición no drenada con sigma o igual a 0, entonces aplicabas esta fórmula y mira el I sub R acá. Entonces tenías para la tabla y leías el I sub R. Y aplicabas estas formulitas o calculabas el I sub R con base a estas fórmulas. Y prácticamente tenías como diseñar la cimentación profunda con esta norma. Ahora se limita a una mención. Bueno, entonces, volviendo acá, perdón, a ver, volviendo acá, que estábamos en el I sub R, entonces aquí es la deformación volumétrica, esta E sub B era esto, y entonces acá vamos a tratar de volver a poner este pantallacito ahí completo, se hallaba el ángulo relativo, y eso todo se aplicaba en las fórmulas para el cálculo. Acá, por ejemplo, la capacidad de fricción del fuste es el CSUA que lo veníamos hablando, más el Q sub S por tangente de delta, que es el ángulo de fricción del pilote con respecto al suelo. Entonces, ¿cómo sacan estas fórmulas y se limitan solamente a decir por allá que las pilas o los pilotes se le chequea el cortante que es igual a 0.75 por lambda por raíz de B'(C) por BWD? Y resulta que W es el área, y eso ya lo vimos en los otros videos. Entonces, se queda uno perplejo. La verdad, no sé por qué la sacaron, pero bueno, ya aquí vemos que es igualito a lo que estamos haciendo ahora en este video. Entonces, tenía unos métodos muy buenos que se llaman los métodos usuales alfa y beta, con el cual se calculaban las capacidades por punta de los pilotes y eran, o sea, teóricamente son válidas y son muy precisas para decirlo en términos de que no están obsoletas y que este método todavía se utiliza. El método alfa dice, de acuerdo con este método se aprovecha la reconsolidación del suelo arcilloso alrededor del pilote. Entonces, el método reconoce también por ser una consideración de esfuerzos totales o phi igual a 0. Entonces, se limita esta fórmula alfa por las condiciones no drenadas. Se sube aquí, es la condición no drenada, que para nosotros, qué pena acá, es se sube. Listo. El valor del coeficiente de adherencia alfa varía entre 0.2 y 1,2. Para valores de resistencia no drenada entre 0.3 y 0.25. Vea la figura. Entonces usted venía para acá. Hágala aquí. Entonces, usted decía, es que la resistencia al cortante no drenada es de 100. Entonces usted se metía acá. Entonces ya usted bajo su criterio ya eso me da 0.50 y 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, lo que usted eligiera. O aquí el CSU, perdón, es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado o kilopascales, entonces usted lee aquí 0.5, 0.6, el valor que necesite de la... Acuerde que kilopascales, recapitulemos. Aquí están 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Acuérdese que pasar esto para kilopascales, es decir, 3 kilopascales a 250. ¿Sí? A 250. Bueno, aquí está la gráfica para que lo tengan en cuenta. Yo creo que aquí hay un error. Esto debe ser 0.03 y 0.25 para que al convertirlos en kilopascales de esto. Entonces, bueno, de todas maneras, usted elegía aquí el factor alfa y aplicaba la fórmula y listo. Ahora bien, nosotros aquí tenemos el método beta, que es una situación similar a la anterior. Entonces dice que la carga que la capacidad del pilote por fricción es igual a beta por el esfuerzo vertical, pero beta es igual a K sub 0 por tangente de delta, que es el ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. Y eso ya
este término se nos está volviendo muy familiar, este ángulo de fricción. Y también dice ahí, que hay un tercer método que se llama lambda, que establece la capacidad lateral de los pilotes en arcillas y que puede calcularse como la carga por fricción es igual a lambda por paréntesis, el esfuerzo efectivo vertical más 2 veces la condición de no drenado o el C sub U. Entonces, aquí dice que lambda lo podemos hallar de acá, de la profundidad de penetración. Entonces aquí está la profundidad de penetración y aquí tenemos el lambda. Entonces usted simplemente utiliza este cuadro para determinar el lambda. Ahora bien, el método Rho, pues esto es otro método que dice que Rho es igual a, la fricción es igual a Rho por Q sub 0 y dice que Rho es igual a 0.11 por 10 elevado a la menos un tercio de la tangente de phi. Y Q sub 0 es el esfuerzo vertical, es otro método que se puede utilizar. Y dice que el factor 0.11 fue determinado para pilotes hincados y que para pilotes preexcavados, y en este caso pueden ser también vaciados, se puede tomar entre 0.03 y 0.06. O sea que ese 0.11 usted dice, voy a interpolar eso, me dio 0.45, lo pongo ahí, listo, y calculé. Bueno, entonces como nosotros necesitamos entender qué es el método alfa y el método beta, entonces vamos a mirar este ejemplo. Dice, miren pues las condiciones iniciales del terreno. Es una NC arcilla, clay es arcilla, entonces es una arcilla no consolidada, con gama saturado de 17 kilonewton por metro cúbico, obviamente la cohesión es 0 y el ángulo de fricción es de 30 y la longitud del pilote es 16 y el diámetro 0.6. Y tiene estas condiciones, esto es más que todo un ejemplo matemático pues, de 5,3, 16,1, 26,8, 37,6 y aquí hacen una relación entre la profundidad, una gráfica entre la profundidad y las condiciones de resistencia no drenadas del suelo. Entonces acá está la teoría, me dice que lo halle por el método alfa, pero el método alfa tiene estas condiciones. El método alfa me dice, cuando C sub U está entre 25 y 70, utilice 1 menos esta fórmula, C sub U menos 25 sobre 90. Para C sub U menor a 25, ponga alfa igual a 1 y no bote corriente. Y para C sub U mayor que 70, ponga 0.5. Entonces usted debe hacer la solución de eso para poder encontrar la tensión efectiva, bueno, y lo que necesitamos. Entonces acá hicimos una tablita. La metimos en en Excel, entonces le dijimos, y vamos a mirarla acá, método alfa, aquí lo tengo, alfa y beta, vamos para arriba, estamos en alfa, vamos a ver acá, vamos a poner esto un poquito más grande. Entonces yo digo método alfa, diámetro del pilote, gamma saturado, porque dice que las condiciones del pilote es que creo que a ver cómo es que dice la teoría, vamos a leer la teoría, no supongamos nada. Un pilote concreto, diámetro 0.6, longitud embebida, 16 metros de profundidad, con una capa arcilla homogénea, como se muestra en la figura, la resistencia del corte sin drenar de la capa arcilla varía con la profundidad, calcule la capacidad, no nos dicen nada más. Entonces volvemos acá y decimos, en este cuadro, pues yo dejé acá para la descripción del material, uno muchas veces aquí debe poner suelo, limo arcilloso, lo que sea, capa 1, longitud de la capa o altura, esto debería ser más fácil una altura de la capa, el C sub U, el alfa, y aquí la fórmula, alfa por C sub U, hágalo acá, y el área de fricción de la cara del pilote donde estamos aplicando la fricción, es decir, acuérdense que yo les había dicho que se proyectaba ese círculo, el del pilote,
aquí no lo tengo a la mano, sobre la cara proyectada, ¿cierto? Entonces, hacemos este cuadro y calculamos el QS de cada estrato. Entonces aquí lo vamos a poner. Vamos a mirar las condiciones. 5.3. Entonces, 5.3, ¿qué es el hombre? 5.3 es menor que 25, entonces alfa igual a 1. Entonces aquí hacemos un chequeo. La vamos a decir, vea, si este valor es menor que 25, haga eso igual a 1. Si es mayor que 70, póngale 0.5. Y si no, le calcula esto, que es 1 menos 5.3 menos 25 sobre 90. Pero, perdón, como es menor, te da 1. Entonces, listo. Entonces, se sube por alfa, 5.3. Ahora el curso es el área de fricción. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? 5.3, que es este, por el se sube por el área. Entonces ya tenemos la fricción. Listo. Espérense un segundito. Y aquí el QS es este. Exacto. Ahora sí. Eso. Entonces, el área de fricción va a ser casi que la misma porque necesitamos aquí, porque tenemos aquí 4, pero si fuera 5, pues obviamente este valor cambia. Y da esto y se suma todo esto, ¿sí? Y aquí tenemos, que la capacidad de fricción es esta. Ahora, vamos a mirar. El área de fricción es 2pi R, es 2pi R, pero como es la mitad del piloto, entonces dividido por 2, entonces da el área de fricción de 1,88. En LNC, pues es igual a 9 de Skeleton, y el área del pilote es pi2 sobre 4, da 0.28, y entonces aquí calculamos el Q sub 0, o el esfuerzo efectivo, que es CNC, que sería este en la punta, por el NC, daría 338. ¿Y qué es el Q sub P? Entonces vamos a ver si me deja aquí yo. ¿Qué es el Q sub P? Miremoslo acá. El Q sub P es el área del pilote por el Q sub 0 en la punta. Entonces me da 95, dalo ahí. ¿Y ahora qué hago? Digo, 95 más la capacidad última es el Q sub P más Q sub S. Entonces me da 698. Y mire que aquí la fricción fue mucho más importante que la capacidad por punta. Ese sería el método alfa. Bueno, entonces acá, aquí teníamos un pequeño errorcito, pero era porque estábamos multiplicando mal, pero ya lo hicimos bien. Listo. Entonces, acuérdense que aquí el Q sub S es este por 5.3, que es el F sub S. Es más, voy a reemplazar este cuadro de una vez, por si hay que enviar estas diapositivas en el correo, si hay que ponerlas en el correo, entonces de una vez lo va a reemplazar y lo vamos a dejar como debe ser, como Dios manda, y este cuadro le vamos a decir que me lo ponga como Dios manda. Listo. Ahí lo dejamos. Vamos a pasar ahora al método beta. El método beta, pues ya lo habíamos visto, era la fricción es igual a beta por sigma, por el esfuerzo vertical efectivo, y el esfuerzo vertical efectivo, pues no es otra cosa que el K por el H, ¿cierto? Que es que es la presión de tierra. También tenemos que la sobreconsolidación, por ejemplo, aquí le puse la nota que cuando es la arcilla normalmente consolidada, el valor de OCR es 1, pero acá, vamos a mirar esta. La sobreconsolidación estaba por esta fórmula, por 0.193, que multiplica a N60, que es el número de golpes de 60,
sobre el sigma cero, o sea, sobre el esfuerzo vertical elevado a la 0.689. Esto es una correlación muy importante cuando no tenemos a la mano el ensayo del dilatómetro. Tengan esto presente para que después lo puedan hallar. Ahora, mire lo que dice también la teoría. De manera conservadora, K es el coeficiente de presión de tierra en reposo, que es K igual a 1 menos seno de phi, para arcillas normalmente consolidadas. Pero cuando son sobreconsolidadas se multiplican por la raíz del valor de OCR, o sea, de la over, no sé qué consolidación, esa es el término en inglés. Bueno, entonces esa sobreconsolidación, ya sabemos que ya tenemos los dos casos, ¿sí? Y no nos vamos a dejar pues como engrupir por eso, porque ya las tenemos para las sobreconsolidadas y para las normalmente consolidadas. Entonces dice, al combinar las ecuaciones 1156 estas, 1157, 1158 y 1159, nos da, mire, que esto es F igual a 1 menos seno de phi por tangente de phi por sigma cero. Para las normalmente consolidadas, y para las sobreconsolidadas, pues nos da esto. Es simplemente reemplazar valores, pues ahí no hay nada del otro mundo, para que no se me asuste. Y el Q sub S es igual a la sumatoria de todos esos. Entonces es la sumatoria de este estratico más este estratico más este más este. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahí no hay nada del otro mundo. Voy a poner la diapositiva en tamaño normal para que le saquen la fotico. Claro, pues que si ustedes me escriben al correo, yo con mucho gusto les mando esto en PDF para que lo tengan a la mano. Ahora veamos el método beta, porque el método beta, pues mire que es el mismo, simplemente que ahí no tiene la estratificación, y me está diciendo que es una arcilla normalmente consolidada, con C' igual a 0, con el gamma saturado igual a 17 kilonewton por metro cúbico. El mu es 2/3 de tangente de phi, que da 0.38. Y el N, ese es pi tercio, que es el factor, ese es pi tercio, y el factor, pues, que es este que dice 2/3 de tangente de phi, que es el factor de Pilazuelo, pues ese nos da 0.385. Entonces volvemos, entonces vamos otra vez a la hoja de cálculo. Vamos para el método beta. Entonces, mire que tenemos aquí, como es normalmente consolidada, es toda 1, ¿sí? OCR, pero para que ustedes sepan qué es OCR, que es la relación de sobreconsolidación, es el sigma C sobre el sigma efectivo. O sea, el sigma de consolidación sobre el sigma efectivo. Entonces, vamos a mirar acá. Arcilla normalmente consolidada, entonces esto ya sabemos que OCR es 1. C' igual a 0, esto igual a 0. La fórmula, vamos a mirar la fórmula. Vamos a mirar la fórmula acá. F sub S, que es igual a Q sub S igual a U por K sub 0. U ya lo tenemos, que ya dijimos que era el factor pilote suelo, por K sub 0 por el sigma efectivo vertical. El área de fricción, pues lo mismo que vimos en el método pasado, en el alfa, 2πr, pero como es por la mitad de la cara, sigue por 2. El sigma de fricción, que es en la punta, vamos a mirarlo acá, que es, perdón, que es 16 por, como está saturado, por el gamma del saturado menos el del agua, dividido el área de fricción. Entonces este ya nos da que el sigma vertical es este, el mu ya lo habíamos calculado, este ya lo habíamos calculado, eta, y el Q sub S, entonces decimos que es pi, el área de fricción,
por el sigma, por el esfuerzo vertical de fricción, y nos da que el QS da 351, y vamos a mirar acá, vamos a mirar esta relación, perdón, vamos a mirar entonces que si ya tenemos nosotros este QS, y la sobreconsolidación, entonces aquí vamos a hallar, por ejemplo, si fuera o sea, K0 es igual a 1 menos seno de phi, que es 30. Vamos a mostrar este K0, ¿cuánto nos da? 1 menos seno de phi, que es seno de 30 por OCR a la punto 5, o sea, raíz de OCR, esto es 1. Y entonces 1 menos seno de phi da punto 5. El beta es igual a mu, que ya lo tenemos, que es 0.385 por el K0, da 0.192. Vuelvo y pongo el área de fricción para que no se me olvide, y calculo el sigma por punta. ¿Qué es el sigma por punta? Es la longitud por el gamma saturado menos 10, que es el del agua. Entonces, véalo aquí. Entonces, aquí, como ya lo tengo con fórmula con el del agua, véalo acá. Más 112. El NC, mire que el NC, yo les dije que les iba a mostrar la fórmula. El NC también se puede calcular. ¿Por qué? Porque es que el NQ está dado por una formulita. Voy a buscar la formulita, que es esta. Tangente de phi. Vamos a agrandarla, hermano, a ver si me deja agrandar esta vaina. Tangente de phi más raíz de 1 más tangente de phi al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Entonces yo saqué aquí en la tabla, saqué tangente de phi, tangente cuadrado de phi, 1 más tangente, raíz, toda la carreta, apliqué la fórmula y dije, este 2 pi tangente de phi, exponente 3, exponente es 59, que es este, o sea, esto me da aquí, este valor de esta raíz, con ese ángulo de 30 grados me da 3, algo ahí. Y eso me dice que es exponencial, que es esta fórmula, exponencial de 2 eta tangente de phi. Y ese 2 eta tangente de phi es 1,20. Entonces, cuando yo aplico me da 10,05. Y cuando yo aplico esta fórmula, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir NQ menos 1. Algo aquí. Esa es la fórmula, NQ menos 1 por cotangente en radianes de phi. Y eso me da que NC es 15,7. Entonces, al calcular esto, yo digo Q sub 0 por el área del piloto, y tengo la capacidad por punta. Y me da 318. Ahora, ¿cuál es la capacidad última? Es 600, es este Q sub S que acabo de calcular, más el Q sub P, y me da que la capacidad última era 670, y en la otra me dio 698 por el otro método. Yo trabajo más con alfa, con beta, perdón. Entonces acá voy a mirar dónde están las formulitas. Véalas acá. Se las voy a poner acá. Esta formulita. Vamos a ver, esta no me la deja ver. Vamos, se la voy a pasar a una diapositiva mejor. Va a decir que me la copie. Y voy a meter, bueno, sí, la vamos a meter por acá. Bueno, ya la había metido. Aquí está, véala. Vamos a agrandarla. Entonces acá, el NQ, como les dije, era esa fórmula exponencial 2z tangente de phi, y la otra es NC es igual a NQ menos 1 cotangente. Entonces, este sería el método beta. Ahora vamos a entrar al grupo de pilotes. El grupo de pilotes no es otra cosa que llevar o hacer que la carga de una columna o de un estribo tipo puente se aplique a un dado, y ese dado se lo transmita a los pilotes.
Entonces, si por decir algo yo tengo 100.000 de carga y tengo 4 pilotes, pues obviamente cada pilote me va a tener que soportar 100.000 digo 4, 25.000. Entonces, la teoría es que el pilote falla individualmente y también puede fallar simultáneamente. Pero entonces aquí en este caso la capacidad del grupo de pilotes es la sumatoria de toda la capacidad individual. Sí, entonces en ese orden de ideas, este sería la falla simple y la falla de bloque. Entonces la falla simple, falla un pilote, pueden fallar los otros, pero la capacidad de carga es la sumatoria de la carga, de la capacidad de todos los pilotes. El mecanismo de falla en bloque falla como un bloque en las dimensiones B sub G, que es el área entre el ancho de los pilotes a las caras externas por el LG, que es la longitud en las caras externas, mire, entre caras externas, mírenlo acá. Y ese en X, en esta sería en X, es a los centros de los pilotes, y este es en Y, sería a los centros de los pilotes, pero en Y. Entonces, esas apreciaciones que acabamos de hacer nos van a servir para determinar teóricamente la eficiencia de los pilotes. Entonces dice, la eficiencia en grupo es igual a 1 menos este phi de ángulo con tangente de phi, que es igual a D sobre S expresada en grados, por nx menos 1 por ny, más ny menos 1 por nx. ¿Qué quiere decir esto? Nx es el número de pilotes en la dirección X. Entonces, por ejemplo, son 4. ¿Cuántos pilotes hay aquí? 2. En X hay 2. Y en Y hay 2. Entonces, en X 2 y en Y 2. Entonces, 2 menos 1, 1. Y en Y 2, entonces aquí a 2. En Y, 2 menos 1, 1. Y en X, 2. Entonces, da otros 2. Entonces, aquí sería 4. Sobre 90 por NX, que es 2 por NY. Y phi es el arco tangente de D sobre S. ¿Pero qué es D? D es el diámetro del pilote. Y S es el espacio del pilote. Entonces, todos los datos están conocidos. Calcule, ya, calcule. Entonces, este ejemplo se lo voy a exponer. Miren que, por ejemplo, BG es SS más la mitad de los ejes de cada pilote, punto 3 y punto 3 darían punto 6, entonces da 2,4. Entonces miren la teoría, la teoría del problema. Considera un grupo de pilotes que consta de 4 pilotes de concreto con una sección transversal cuadrada de 60 por 60. Y posicionado como se muestra en la figura. La longitud incrustada del pilote es de 9,15. En una capa de arcilla saturada con una resistencia al corte media sin drenaje C sub igual a 14 kilopascales y un ángulo de fricción de 30. La capa de arcilla subyacente a la base de los pilotes tiene una resistencia al corte sin drenar de 21,3 y un ángulo de 30. Calcule la capacidad de carga total. Mire que le están diciendo que es aquí abajo, perdón, aquí abajo, aquí hermano, aquí chicos y chicas, vean, que es la arcilla subyacente a la base de los pilotes, donde la condición no drenaje se sube 21,3 y el ángulo es de 30. Aquí están todas las teorías. Entonces, usted ya sabe qué es el mu, entonces usted ya sabe que mu es igual a 2/3 de tangente de phi.
Entonces usted tiene todo, no es sino repasarlo, ¿cierto? Usted tiene todo acá. Entonces usted llega y dice, bueno, el B es 0.6, A es 0.6, la longitud es 9.15, el número el S de los pilotes entre ejes es de 1,8, entonces mire, a ver si sí, entonces es 1,8. El individual, el piloto individual, el perímetro, porque usted tiene que hallar este perímetro acá. Entonces, el perímetro individual del pilote, perdón, el perímetro individual de 2.4 metros, el del pilote, porque es de 0.6. Entonces, usted dice, vea, 0.6 más 0.6 más 0.6 más 0.6, entonces da 2,4, listo. Y el área es de 0.6 por 0.6, 0.36. En grupo, pues obviamente, en grupo, ¿qué va a hacer? Va a hacer esta cosa. Va a ser 2,4 y 2,4. Aquí eso nos da 2,4 por 2,4. Creo que nos da 9,6. No lo he hecho porque este no lo hice más. 2,4 por 2,4 da 2,4 por... Bueno, está a 5,76. Voy a mirar acá este perímetro. Ya. El perímetro, porque es la suma 2,4, 4 veces. Entonces ahí sí, porque aquí saqué fue el área, esto es el área, y aquí me daría más 2,4 por 4, me da 9,6, este es el perímetro. Entonces, véalo acá, el área y el perímetro da 9,6, entonces aquí estamos, véalo acá. El método de alfa, entonces mecanismo en bloque, entonces alfa es igual a 1, el sesud del buste es del 14, el sesud de la punta es 21,3, se calcula la fricción, esto haría 1230 kilonewtons, el NC es 9, entonces dice que la capacidad por punta, haciendo la aplicación de las fórmulas del método alfa a 1104, y la sumatoria de estos dos da 2334. Esto pues ya les toca ahí a ustedes para que lo corroboren en la casa. Esto sería para todos los pilotes. Y aquí, de manera individual, nos daría los mismos datos, solo que para este sería la capacidad de fricción de un pilotería de 307. Aplicamos el mismo NS, que es 9, de acuerdo a Skempton, que es lo que traemos desde la teoría inicial. El QSUP 69 nos da la capacidad por punto igual a 69. Tenemos un número de pilotes de 4, una eficiencia de 1, entonces la carga última sería de 1508 como piloto individual. Entonces, por el método beta, pues hacen lo mismo, utilizan las fórmulas y nos daría el perímetro, todo, mecanismo en bloque. Utilizamos toda la sumatoria de cada uno de los pilotes, nos da que la de fricción da 494, que la de punta 4.339, vamos a ponerla acá bien, y que la última sería 4.832. Y para los individuales, la de fricción nos daría 123. Mire que el NQ y el NS es el mismo, 10,05 y 15,7. Entonces la capacidad del piloto individual sería 271 por punta. Y si y el QSU, aquí este debería ser el QSU último nos daría la suma de esto, que debería ser 500 y pico. Este resultado está malo, ya les voy a decir cuánto da eso, vamos a corregirlo de una vez, porque no me gusta que esto quede con errores. El cuadro de texto, aquí les voy a meter el cuadro de texto, aquí esto no me da eso, a mí me da 394.2. Haría esto y vamos a que este cuadro tenga un formato de fondo lleno de forma así que sea blanco, y esto me da 394.2.
Eso como en todos hay errorcitos que se le meten a uno unos diablitos ahí, pero bueno, ahí ya corregimos, eso me da 394.2. Aquí creo que pasó lo mismo. El curso último, usted no me puede sumar esto porque es individual, entonces aquí vamos a hacer la misma cosa. Vamos a insertar un cuadro de texto y aquí nos daría que esto es igual a 373. Y le vamos a meter un fondo a eso para que nos quede la corrección. Daría 373. Bueno, aquí viene un problema teórico de un puente donde se aplica mucho esta forma del método alfa y el método beta. Quiero que le pongan mucho cuidado porque aquí sí lo vamos a ver con precisión. Se desean diseñar la cimentación de un puente, pues aquí está el bloque A. Esto trae una carga como de 140.000. Esta otra carga es de este bloque B. Y las cargas suministradas por el calculista en la figura 1, vamos a diseñar este caso. En este caso se pueden sumar las cargas de cada eje y hacerla en una distribución de pilotes. Como resultado del número de la longitud. Bueno, entonces tenemos que del estudio de suelos nos entregan, este es el perfil estratigráfico de 0, aquí de ser 2,5, aquí nos faltó una línea creo, 7, 11, 14, bueno, está la cota y este es el espesor del estrato, este es el gamma de cada estrato, esta es la cohesión en kilopascales y este es el ángulo de fricción de cada estrato. Entonces mire que aquí este trae 2,5 de espesor, pero esta cota siempre va abajo y baja hasta 24 metros. Ahora, ¿qué hago yo con esto? Lo primero que hago son las grafiquitas para tenerlas presentes. Vamos a mirar. Entonces yo cojo las cargas de servicio son de 143.276, que acá no se ven, pero son de 143.276. Ya les voy a mostrar. Entonces cojo ese cuadro que ya pasé, a verlo aquí corregido, no es este. Saquemos este para que no me queden errores ahí en la diapositiva que no me gusta. Aquí lo voy a decir que me lo pegue. Entonces, miremoslo. Tengo el gamma del suelo, la cohesión y la fricción. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cojo la profundidad en Y y el peso unitario en este, que sería el gamma, la cohesión y el ángulo de fricción, y hago estas grafiquitas para presentarlas después en los resultados. Entonces, saco la teoría. Mire que las cargas eran 143.000. No sé si ahí se alcanza de 143.000. Vamos a suponer pilotes de diámetro 1 metro, 1,2 y 1,8. Aquí están las áreas y están los perímetros. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la eficiencia? Bueno, la eficiencia no es otra cosa. Vamos a ver si la tengo aquí a la mano. Vamos a ver si la tengo aquí a la mano. Vamos a decir que está en la mano la fórmula de la eficiencia. Un momentico, yo la busco bien para que... Bueno, ya la vamos a mirar acá. La eficiencia no es otra cosa que el desarrollo espera, el desarrollo de la efectividad del grupo de pilotes. Entonces, usted calcula aquí, por ejemplo, en la alternativa 1, voy a agrandar este cuadro. Usted aquí tiene el diámetro, la longitud, el LG y el B sub G, que son los exteriores a las caras de los pilotes, la separación,
el número de pilotes que hay, el perímetro del grupo y el área del grupo. Aquí lo tengo en el grupo. Entonces, por aquí vamos a mirar que tengo que el diámetro de un metro, el número de los pilotes, la separación, es de 3 metros entre pilotes. El NX es 1 porque aquí acuérdense que en esta teoría yo tengo solamente 2 pilotes, entonces los espacié a 3 metros en este bloque. No sé si se alcanza a ver que este bloque A solamente tiene 2 pilotes acá. Entonces véanlos acá, entonces volvemos acá, volvemos al cálculo. Aquí debieran de ser 2. La separación es 3 y aquí decimos que la eficiencia es, para darla en grados, perdón, para hallar este ángulo, que me lo haya en grados, es el arco tangente de el diámetro dividido la separación, o sea, el D sobre S. Entonces ya tenemos acá este ángulo entre el pilote y el suelo, cada 18,4. Y la eficiencia dice, vamos a deducir esta fórmula con mucha calma. Dice que es 1 menos este lambda, ¿sí? Por paréntesis, nx menos 1 por ny, que ya lo habíamos visto, más ny menos 1 por nx, dividido 90 por ny por nx. Entonces eso ya lo habíamos visto en una diapositiva por aquí. Es que no, se me perdió, entonces, como, véala acá. Entonces esta es la famosa eficiencia. Entonces al sacar esa eficiencia acá, para que no nos adelantemos, entonces volvamos acá. Entonces lo sacamos para el diámetro de 1 metro, para el de 1,20 y para el de 1,8. Y ahí no hay nada del otro mundo. Simplemente esto ustedes lo programan y ya, por ejemplo, si usted dice, no, es que yo no quiero hacer eso en 2 pilas, sino en 4 porque la carga es muy alta, entonces usted mete 4 pilas y amplía el dado. Aquí lo tenemos, listo. Entonces, el grupo de pilotes, según la teoría de la capacidad de carga por punta formulada por Terzaghi para suelos con cohesión y fricción en cimentaciones profundas de pilotes, contempla la falla por corte general y por corte local, lo que les decía ahora, utilizar la tabla 3.1 o la tabla 3.2 dependiendo de la falla. ¿Cuándo se utilizan las fallas por corte general? Cuando estamos en presencia de arenas, primer punto. Los parámetros geotécnicos obtenidos en cada uno de los perfiles estratigráficos, que son los cuadros que le acabo de mostrar, se muestran ahí en el puente, demuestran que el suelo es de alta resistencia y es sobreconsolidado. Bueno, eso es una de las teorías de lo que nos dieron en el problema. Basados en las anteriores consideraciones, se asume que los pilotes inventados sobre el suelo del proyecto tendrán un mecanismo de falla por corte general. ¿Por qué? Porque no vamos a estar tampoco en presencia de arenas. Ahora, bien, la ecuación por capacidad de carga por punta es esta: 1.12 NC más gamma por L por NQ, L es el largo del pilote, más 0.6 por gamma por B medios, que es el diámetro, por N gamma. Y acá, esto lo habíamos puesto en el trabajo porque los pusimos en múltiplos de 5, pero aquí tenemos la de corte general, la de falla general. Entonces tenemos para todos, por ejemplo, chequeamos 15, 12, 9, 4, 4, 2,5. Entonces aquí 15, 12, 9, 4, 5, 4, 4 y 2,5. Bueno, aquí es, sí, 2,5, 2,18. Bueno, entonces tomamos esta. Y tenemos que para 15 es NC 2,86, 4,45 y 1,52 el N gamma. Bueno, entonces, con base a esta tabla, nosotros vamos a venir a mirar
cuál es la capacidad por punta y fricción. Entonces yo la capacidad por punta la voy a utilizar por Terzaghi, pero la capacidad por fricción la voy a utilizar, puedo utilizar el método alfa, el beta, el lambda o el rho que vimos de la norma. Eso se puede hacer. ¿Quién dijo que no? Claro. Pero entonces yo siempre trabajo con el método beta. Entonces el método beta es Q es igual a la sumatoria de todos los P por los delta F, o sea, los esfuerzos por la altura por la fricción. Entonces, ¿qué es F? Es beta por el sigma vertical. ¿Y qué es beta? K por tangente de phi. Entonces, asocie todas estas fórmulas, reemplace. Listo. ¿Reemplazamos? Ah, bueno, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, yo les voy a mostrar aquí las fórmulas. Estas las hice llamando para tenerlas presentes. El método beta es K sub 0 es 1 menos seno de phi. Esto en radianes para cuando vayan a programar. Beta es K sub 0 por mu. Eso no tiene secretos de nada. El acumulado es el sigma prom, que nosotros lo tenemos ahí, que es un acumulado, es el sigma del estrato más más el espesor del estrato en el eje de la mitad, o sea, se divide entre dos, por el gamma. O sea, lo voy acumulando. Es el que viene más este, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. De pronto aquí creo que me faltó el sigma cero. Por el sigma cero, por el estrato, pero ya lo vamos a ver en el cuadro. El F, que es el beta, por ese sigma pro, que ya lo hallamos acá, y ahí tenemos esa capacidad. Entonces decimos Q sub S es igual a F por el espesor del estrato, por el perímetro, ya tenemos el Q sub S del beta. Ahora, tenemos una teoría que ya en este tipo de pilotes, por favor anoten esto, es muy importante esta fórmula, es que el Q de trabajo es el Q' de punta más el Q' del fuste, o sea, de fricción. Pero el Q' de punta, ¿qué es? Es coger el Q sub dividirlo por 3. ¿Y qué es ese 3? Ese 3 es un factor de seguridad. Ese FS no es una fricción, es el factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, se suma este dividido 3 y el otro dividido 2, y esa es la capacidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. Pero bueno, entonces el Q sub S es el Q' S es el Q sub S dividido 2 con un factor de seguridad de 2. Entonces ahora vamos a hacer esto. Entonces el Q de trabajo es igual al Q de punta, que ya lo tenemos, más, o sea, el Q total, más Q sub S por el número de pilotes, por la eficiencia, eso da este Q sub S, menos el WP, que quiere decir el peso del pilote por el espesor de la capa, o sea, por el delta H, que esa fue la primera fórmula que vimos en la integral. Ahí no estamos, lo escribí pues en modo que nosotros lo entendamos como en cristiano. Ahora, nosotros tenemos que el Q sub P, ahora sí se los pongo acá, es C sub 0 por sigma 0 por NQ por NC por el área del grupo dividido 3, y el otro es el espesor más, o sea, le sumo más el Q sub S, que es el espesor que es el delta H por F por el perímetro del grupo divididor, y esto sería la carga con factor de seguridad en bloque. Entonces, volvamos. Este se aplica de manera individual, mírelo, aquí lo dice. Este para la seguridad, para un mecanismo de falla individual, y el que sigue para el mecanismo de falla en bloque. Y estas son las fórmulas y eso es la teoría, y aquí se las estoy dejando para que la miremos. Ahora vamos y pasemos al cuadro. Entonces nosotros teníamos esto. Listo. Entonces, hermanos, ya tenemos este espesor de este estrato, muy bonito, ya corregido acá. Ahora pasémoslo acá. Entonces vamos a mirarlo acá por partes.
en este sentido. Entonces, vamos a mirar. Tenemos el extracto. Tenemos el U, que es 2 tercios tangente de phi. Phi está aquí en 32, 44, 38. ¿Y eso qué es? Son los ángulos de fricciones de los estratos. Mírenlos acá. 32, 44 y 38, que son los 3 que hay. Véanlos acá, véanlos. ¿Sí? Cada estrato tiene su ángulo de fricción. Véanlo acá. Que no es mentira. Véanlo. En 0, en 2, en 4, 5, en 7, Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estamos haciendo los cálculos de lo básico, los diámetros de los pilotes, véalo acá. El área del pilote, véalo acá. El perímetro del pilote, véalo acá. Listo. Y tenemos acá la eficiencia que ya les mostré que se había hallado y para cada diámetro, para 1, para 1,20 y para 1,8, que fue la teoría que nos dieron en el problema. Ahora bien, vamos a mirar que hicimos esta tabla. Aquí no le pusimos, aquí se le puede poner el material, ¿cierto? Aquí es esta columna para poner el material. Entonces dice, cotas del estrato, 0,0, de 0 a 2, a 4,5, a 7, y el espesor del estrato, hágalo acá. Ahora bien, tenemos el gamma de cada uno de los estratos, listo. Tenemos la cohesión de cada uno de los estratos que está en este cuadro y eso lo tiene que dar del estudio de suelos. Y el ángulo de fricción lo pasa en radianes porque la hoja de cálculo lo trabaja en radianes. Denme 2 segunditos, hago una conexión. Bueno, entonces ahora sí. Como ya estamos viendo cómo se hace ese cuadro, espero que le tomen los pantallazos pertinentes y lo vayan analizando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Tenía que hacer esa conexión para no irme a desconectar, la verdad, porque se nos cae la llamada, la grabación. Entonces, aquí están las subcapas estratigráficas y está el esfuerzo efectivo a esa capa, a la altura de esa capa, que no es otra cosa que, mire, la diferencia entre cota de la subcapa y entre la cota del estrato, 2,5 menos 2 da 0,5 por el gamma. Entonces, ¿cuánto le dio? Le dio 5. Aquí le da 10, aquí le da 15, entonces ya tiene el esfuerzo efectivo. Aquí yo le adapté un buscar de esta tabla. Entonces yo esta tablita la tengo por aquí, ecuación general de Terzaghi. Entonces busco el ángulo de cada estrato y llevo NC, NQ y N gamma allá, a esa tabla. Entonces vamos otra vez. Entonces me vengo para acá y le dije, vea, ¿qué valor va a buscar? Va a buscar F7. ¿Qué es F7? El ángulo de fricción del estrato, dalo aquí, 32. En 4,5 es 32. Va y busca ese valor, listo. ¿En dónde lo va a buscar? Allá en esa tabla y me va a colocar el N gamma y el NQ aquí. Entonces eso no tiene ciencia, eso es ya poner, o si quiere usted lo pone a mano. Ahora sí vamos a calcular la capacidad por punta para cada pedacito de suelo que usted está penetrando o que supuestamente está calculando para el vaciado. Entonces usted dice aquí, va. Es 1,2, mire la fórmula que la voy a poner otra vez acá. 1,2 por CNC más sigma 0, que es el vertical, por NQ más 0,6 gamma por DP medios por NR. Esa fórmula es esta. Mírela ahí. Y la hago para cada estrato descontando las alturitas. Entonces todo esto me da esto. Ya, listo. ¿Hasta dónde? Hasta la profundidad de 24 metros que traía el estrato, que fueron los datos que nos dio el problema. Véalo aquí.
Entonces, en ese orden de ideas, usted va a decir que ya tiene, no solamente ya tiene para la capacidad por punta para 1 metro, 1,20 y 1,80. Ahora bien, vamos a calcular esto, Stersag, ya lo pongo en amarillo. Ahora voy por el método beta a la del fuste. Entonces, calculo el K sub 0 y el B. ¿Qué es el K sub 0? Pues véalo aquí, 1 menos seno de phi en radianes. Entonces, véalo ahí. Menos este seno en radianes. Entonces, usted ya tiene esto. ¿Y qué es B sub 0? Es K sub 0 por A18. Entonces, ¿qué es A18? Véalo aquí, se lo va a mostrar. Es el mu. Ahí está, por mu, que también está relacionado con el ángulo de fricción. Entonces, eso ya usted tiene este valor. El sigma promedio, usted coge en toda la mitad del estrato. Entonces, es este I2. Listo. Ahí lo tiene, véalo ahí. Todos calculados en cada estrato. Ahora, ¿qué es la fricción? Es el cálculo de cada subestrato por el beta. Es sigma medio por el beta. Vea lo que se los mostré aquí. Vea. El K por mu. Ahora, el sigma medio por el beta. Véalo aquí, véalo. Listo. Ahora, ya sabía hacer eso. Y lo calcula para 1. Entonces, ¿cómo se calcula el de 1 metro? Ah, bueno, ya estamos calculando el de 1 metro, hágalo ahí. El de 1,20. Entonces, el de 1 metro es F por I31. ¿Qué es I31? Entonces, vamos a mirar. Son las subcapas, vea. 2,5 I31 menos B31, que es esta cota 2, queda aquí, y lo multiplica por T31. ¿Qué es T31? Vamos a buscar que es T31 por F. Dalo ahí. Listo. Entonces eso le da para cada estrato, para cada diámetro de pilote. Ahora, ustedes van a hallar la capacidad de trabajo individual y la capacidad de trabajo colectiva. Y son estos otros dos cuadros y ya vamos a terminar. La capacidad de trabajo colectiva, entonces mire, individual, perdón, entonces véala aquí, vamos otra vez a la hoja 3, que no es otra cosa que el QSUP dio 3 y el QSUS dio 2, entonces, y lo suma, o sea, suma esos dos, entonces aquí yo lo hago con fórmula, para cada diámetro, obviamente. Entonces me dice el N31, hágalo aquí, el QSUP dio 3, más el U31. ¿Qué es el U31? El U31 es el US dividido 2 por, ahí sí, por, todo eso lo multiplico por E17, mírelo acá, por E17, entonces me vengo para acá y busco que es E17, por la eficiencia, por E20, perdón, por E17, por el número de pilotes, ¿sí? Por E22, por el peso, por la eficiencia. Y le resto el peso del pilote, que es este, E23. Multiplicado por qué? Por la diferencia de estratos, o sea, por la alturita, por delta H. Ya. Entonces aquí halló eso. Y lo halló para cada pedacito de estrato, para cada, y aquí usted puede tomar los totales finales, ¿cierto? Bueno. Entonces acá la del bloque ya es aplicar la otra fórmula, que es esta, que es coger y decir C por sigma 0 por NQ por NC por el área del grupo dividido 3. Vamos a ver. Más la otra que es el delta H por F por el perímetro del grupo dividido 2. Entonces vamos a buscar la fórmula en términos general. Mire aquí, esta está dividido 3 y esta está dividido 2 y listo, y ya tiene la capacidad por bloque a la profundidad. Entonces, si usted analiza
los 143.000 kilos que tenía que aplicar el estrato al grupo de pilotes, los 143.000 kilonewton, con respecto a un grupo de pilotes de 3, pues usted aquí le está diciendo que con un diámetro de 1 metro a esa profundidad usted está casi que, mejor dicho, si usted sumara, si usted esta última, si usted llega y dice que dividido 143.000 que me dio estos kilonewton. Mire, por Dios, eso está volado, es demasiado, ya estamos demasiado, o sea, estamos súper sobrados con respecto a eso. Entonces, mirando las conclusiones acá de este trabajo, que fue donde sacamos el ejercicio, pues vamos a mirar que para las profundidades del pilote, en este estrato, casi a los 23 metros, que es el 23.5, es la línea media, última, para no llegar a 24, nosotros tenemos que el QSUP para un pilote de 1.20, yo ahorita miré el de 1 metro, está en 2 millones, el QSUP está en 2.988.000, el QSUS está en 135.000 y nos da el Q de trabajo haciendo dividido 3 y el otro dividido 2 da 1.787.000. Entonces, en ese orden de ideas, con respecto a los 143.000 kilonewton, pues estamos sobrados. Aquí miremos que nosotros tenemos que tener cuidado con las unidades. El de aquí, es que yo lo tengo aquí dije que era 1,5, no, aquí es 1,2. 1,2. Entonces, sí, más o menos da de 1.700.000 y el otro da 4.800.000. Este está un poquito volado, hay que revisarlo, pero desde que apliquen la fórmula todo va conforme. Y aquí tenemos la fórmula bien aplicada, divido 2 y por y el Q de trabajo, divido 3 más otro divido 2. Entonces acá vamos a mirar, aquí yo creo que de pronto fue que aquí se me fue la fórmula, porque aquí es más el QSUP más el QSUP, vamos a buscarlo, más el QSUP, que es dividido 3 más el QSUS, de 1. ¿Dónde está el QSUS de 1? Este QSUS de aquí es muy bajito, dividido 2 menos el peso, menos el W. En fin, de todas maneras, lo revisan. Sí está bien. Sí lo tenemos ahí. Lo multiplicamos por H17, volvámoslo a revisar para que quedemos conformes, por H17, que es el número de pilotes, y por el número de pilotes, y por H22, que es la eficiencia. Sí, está bien, nos debería dar lo mismo, pero ya caí en cuenta de una cosa, que también aquí tenemos que aquí son 2 pilotes, aquí son 2 pilotes, aquí son 4 pilotes. Bueno, es revisarlo, pero la fórmula básica da eso. Para que nosotros escogimos el de 1,2, pues entonces aquí nos da una carga proporcional de 1 millón y algo.
Bueno, aquí, es que aquí no sé si, aquí nos dio 4.800.000, no, esto está bien. Vamos a ver qué pasó acá. Entonces, de todas maneras, yo reviso esta fórmula, pero ustedes háganla, ya tienen la base. Y obviamente, pues ahí sabemos que los 142.000 kilonewton, sí van a estar bien absorbidos por dos pilotes en un grupo, teniendo los factores de seguridad, y esa es la conclusión que debemos de llegar. Bueno, yo corrijo el cuadro y más adelante, pues ustedes también lo van a corregir cuando lo hagan, y espero pues que ya con esto terminamos la zona de los pilotes y lo del grupo de pilotes, y cualquier inquietud entonces me la hacen saber en el canal. Muchas gracias a todos por su atención. Dios les pague.